Habitar los hermanos juntos, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, en unidad, habitar en unidad. La 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 la. En unidad. Nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor esta tarde. Gloria a Dios. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar ministrando el miércoles, me parece, el poder del perdón, ¿verdad? Y quisiera seguir hablándole, pero irme un poquito más a ver otros poderes, pero en este caso los poderes que nos levantan. Un creyente en Cristo debe ser una persona que tenga en su mentalidad evolucionar en su vida cristiana. Si una persona acepta a Cristo y lo que hace es sentarse pasivamente, no se interesa, no se involucra, no se compromete, le voy a decir con todo respeto que está perdiendo muchas bendiciones en su vida. Hay un dicho en el mundo: cuando alguien no estudia o alguien perdió su tiempo en otras cosas, dice que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran, dice, ¿verdad? Ahora, siquiera fuera el crecimiento en nuestra vida espiritual como es en lo cronológico. En lo cronológico el niño empieza a crecer y a crecer conforme van pasando los años, hasta que nos volvemos canosos y arrugados y enjorobados. Pero en la vida espiritual no es así. En la vida espiritual hay gente que pasa años y años en la iglesia evangélica y sigue tomando pacha, con bigote y con pepe, ¿verdad? Con barba, con hijos las mujeres y usando pañal todavía. Eso es una tristeza. Eso es lamentable, no para el pastor, no para la congregación, es lamentable para su vida, porque desde el momento en que tú creíste en Cristo, Él juntamente con esa salvación te entregó todo para que evoluciones en tu vida espiritual. Es decir, la vida en Cristo, hermano amado, no es cargar una Biblia debajo del brazo solamente, no es solo cantar, no es solo participar en actividades como esta. La vida cristiana en el Evangelio es vivir como Cristo dice que vivamos. Es disfrutar las bendiciones que la palabra de Dios tiene para nosotros. Es aprender a negarnos a nosotros mismos. Es doblegar la carne, es cambiar los pensamientos, es ser diferente. Porque la Biblia dice en la carta a los Corintios que de manera que el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Es decir, si el concepto de nosotros al nacer o conforme fuimos criados en casa era nada más vivir y ya cuando esté grande que vaya a trabajar y que mantenga a la mujer y que trabaje y ya se pone viejo, se enferma y se muere, yo te digo que en Cristo no es así. Cristo tiene algo diferente para tu vida. Cristo tiene algo diferente para tus hijos, para tus generaciones. ¿Te imaginas que uno pudo haber aceptado al Señor y servir en la iglesia y tiene sus hijos y los hijos se pierden? ¡Qué tristeza sería que nuestros hijos se pierdan! Pastor, perdón, pero la salvación es personal. Sí, pero también depende de nosotros los padres. Por eso que Dios bendiga y felicidades a los padres que tienen a sus niñitos aquí, que estén participando, pero debe ser a lo largo de toda la vida. Porque el día que el Señor nos lleve a su presencia, esperamos que sea en el arrebatamiento o en la exanastasis, ¿verdad? En cualquiera de esas formas o en la vida natural, ¿verdad? Pero que nuestros hijos se queden con una convicción aquí en el corazón. Y no que se murió el papá y con él se murió la fe. Y que de repente el muchacho o la señorita, porque era de baja convicción de fe, se casa con alguien inconversa. Y cuando se casa con alguien inconverso, al otro no le gusta ir a la iglesia, entonces no la deja ir a la iglesia. O ella no le gusta que él vaya a servir a la iglesia y poco a poco se empiezan a enfriar y lo que es la fe que tenían los padres se perdió. Qué triste sería eso, ¿verdad? Pero hoy estamos aquí para tomarnos de esa fe genuina.
como le dijo el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo: Timoteo, la fe de tu abuela la tuvo tu hija y seguramente tú tienes esa fe, una fe no fingida, le dijo, sino una fe genuina. Hay quienes dicen: mire, yo sirvo a Dios a mi manera. Ya parece aquel cantante: a mi manera, ¿verdad? O yo amo a Dios a mi forma de pensar. La Biblia es la que rige al cristiano. Entonces, quiero leerle este versículo y vamos a ver hasta dónde el Señor nos lleva. Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 28, 29. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Se recuerda? ¿Alguna vez se ha acercado usted a Cristo así cansado y trabajado? A ver. ¿Alguna vez ha estado triste? ¿Alguna vez ha estado desconsolado o angustiado, enfermo, y ha buscado al Señor y el Señor lo ha ayudado? ¿A cuántos el Señor los ha ayudado? Que digan amén. Va. Entonces Él dice, Él hace la invitación: vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. Imitadme a mí o aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, lo que el Señor quiere en este año para tu vida es que tú tengas un año reposado, un año bendecido, un año en paz, un año donde las cosas cambien. De hecho, hermano, como decía la profecía, este año o este día puede ser un punto de referencia de tu vida, donde de aquí en adelante una gloria nueva te va a investir, algo diferente va a caer sobre tu vida. Y para eso Dios no nos deja sin armas. Él me llamó al Evangelio, te llamó a ti al Evangelio, y no te dijo: bueno, ahora que estás en el Evangelio, mira qué haces. No, Dios te da herramientas, Dios te capacita. Es más, te dio su Santo Espíritu para que por medio de Él alcancemos grandes cosas. Uno empieza el Evangelio de esta manera. Yo no sé cuántos se recuerdan cuando aceptaron al Señor Jesús. 2 hermanos, bueno, ya dos, ya es más que nada, ¿verdad? Pero el primer poder que el Señor nos otorga es el poder de su salvación. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder, es dunamis de Dios para la salvación de todo el que cree. ¿Cuántos creen en Cristo? Que digan amén fuerte esta tarde. Del judío primeramente y también del griego. El poder de su salvación es extraordinario. ¿En qué se basa el poder del Evangelio? El poder del Evangelio es el poder que transforma las vidas. Es el poder que hace cambiar a las personas, de que eran unos irresponsables, a hacerlos responsables. De aquellos que eran adictos a cualquier vicio, los convierte a personas cuerdas, personas que están sobrias en toda su manera de ser, personas ladronas, mentirosas, con toda clase de defectos. Cuando llegan al Evangelio, el Evangelio tiene poder para transformar, poder para cambiar las vidas. Familias que estaban destruidas, familias que tenían taras o maldiciones generacionales sobre ellas. Cuando llega la salvación, hay poder en la sangre de Cristo para romper toda maldición del pasado. Y lo que no había podido nunca hacer una familia por haberse entregado a la idolatría o a cosas negativas, cuando llega a Cristo esa familia cambia. Sus generaciones empiezan a cambiar. Nunca más antes se había visto un fluir poderoso de salvación, hermano, en este último tiempo. Antes se decía: bueno, ¿quiénes son los evangélicos? Los evangélicos son los tontos, los evangélicos son los pobres, los evangélicos son los que viven hasta allá en las montañas y en las aldeas. Pero no, el evangelio tiene poder y se ha ido metiendo por todos lados, hasta en tu vida ahora. Tal vez hay alguien aquí que negó algún día a alguien que le habló del Evangelio, y resulta que ahora cantamos, palmeamos, danzamos y nuestros hijos metidos en el Evangelio. Ese es el poder que hay en el Evangelio. Dale palmas al Señor si tú lo crees. Ya con ese poder, con ese investimiento que el Señor nos da por medio de la salvación, viene otro poder extraordinario, que es el poder del Espíritu Santo. Libro de Hechos, capítulo 1, verso 8 dice: pero recibiréis poder. Ese texto como que se le hace conocido a usted, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta obra, la obra de Cristo,
la transformación, el perseverar en una congregación, el ser personas diferentes, no se puede hacer humana, no se puede hacer con fuerzas humanas, con buena voluntad. Ay, mire, yo quiero ser un buen hombre, quiero ser una buena mujer. Eso es para los que entran a los alcohólicos anónimos, a los neuróticos. Ahora hay neuróticos anónimos también. Eso es para ellos que utilizan métodos humanos, que a algunos les han ayudado. Pues yo no puedo meterme a decir sí o no. Lo que sí les sé decir, que nada es igual al poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo transforma de adentro hacia afuera. Todo lo demás humano transforma de afuera nada más. Es un maquillaje nada más. Es un maquillaje. ¿Por qué un maquillaje? Porque hay gente, hermano, que afuera, por fuera mejor dicho, aparenta ser una persona noble, una persona bondadosa. Quisiera preguntarle, ¿alguna vez lo han engañado a usted? Así engañado, de que llegan y le dicen, mire, le vengo a vender este anillo, mire, ese anillo es 24 quilates de oro, mire cómo brilla, mire, yo tengo una gran necesidad, pero mire, ese vale 5,000 quetzales, pero o dólares, no sé, la ficha póngala usted, ¿verdad? Pero se lo dejo en tanto, y uno todo emocionado, y lo empieza a morder, ¿verdad? Y dice, no, esto es de oro, y lo compra, mire, lo que tengo son 1,000, démelo, y usted dice, qué bárbaro, ¿verdad? Qué oferta la que tuvo. A la semana, morado el dedo, ¿verdad, hermano? Pintado el dedo, qué barbaridad. Engañado. Porque hay gente, hermano, que uno dice, no, esa persona no me puede engañar, esa persona no es falsa. Ahora los ladrones se entacuchan, los ladrones andan en buenos carros, ahora roban en carro. Antes, hermano, cuando uno miraba a una mujer decía, ay, pobre esa mujer, la voy a cuidar. Ahora hay mujeres ladronas. Ahora uno no puede decir, ay, pobrecita esa mujer, sino, uy, ahí viene esta, dice, mejor me hago a un lado. Hay gente que engaña, pero físicamente o exteriormente pareciera que no es mala. Eso quiere decir que de afuera uno puede aparentar algo, pero lo importante es lo que hay adentro. A ti y a mí nos pueden juzgar por fuera. Decir, ese es humilde, qué bueno, ¿verdad? O ese es creído, ¿verdad? O ese es aquí, es allá. Pero la Biblia dice que el hombre juzga lo externo, mas Dios juzga lo que no se ve, lo que está dentro. Entonces, ¿tienes alguna necesidad? ¿Tienes algún problema? ¿Estás triste? ¿Estás desanimado? ¿Te sientes que no sabes qué decisión tomar? ¿No sabes qué hacer? El poder del Espíritu Santo te va a guiar. Porque cuando tú y yo creímos en Cristo, Efesios 1:13 dice que cuando creímos en Cristo fuimos sellados por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que dentro de ti, aunque tal vez muchos no se han dado cuenta, pero dentro de ti está el Espíritu Santo de Dios. Ahora, nos toca a nosotros darle lugar a Él, que se desarrolla, que se desenvuelva, que haga su obra dentro de nosotros, y entonces vas a tener poder. Cuando llegue la tentación, hermano, cuando se sude ante la tentación, hay un poder más grande que está dentro de ti que lo vas a lograr vencer. Usted sabe que la tentación depende de lo que hay adentro de nosotros. Dice que somos tentados en función de lo sucio que hay dentro de nosotros, de nuestra concupiscencia, pues. Es decir, aquella persona que antes bebió licor y de repente mira allá no, ¿verdad? Mira en algún lado una botella sudada de licor, hermano, y con aquel gran calor, solo la mira y le da hipo. Solo la ve y adentro se le empieza a conmover, empieza a sudar, porque adentro de él hay una concupiscencia de licor. Al que fumaba. Y cuando mira ahora esas grandes fumarolas, que ahora hay unos cigarros electrónicos que parecen carros descompuestos. Cuando lo mira, como eso está dentro, le afecta. Pero el que nunca tomó, puede ver, le regalamos licor, ni lo voltea a ver, porque adentro de él no hay esa concupiscencia. Ahora, cada uno de nosotros tenemos algo que nos afecta. Bien decía el apóstol Ríos, o es chibolón o es gordo. Hay algo que nos puede afectar, que puede ser obviamente diferente a cada uno. ¿Cómo lo vencemos? Por el poder del Espíritu Santo. Pero tú y yo tenemos que hacer fuerza, hermano. Tenemos que exponernos ante la presencia del Señor.
Imagínense, ahí está la tentación y sudando. Ay, Dios mío, yo quiero, Señor, yo quiero. Tu carne te empieza a pedir, pero en ese momento tú tienes que clamar al Dios de los cielos. Utilizar el favor del poder del Espíritu Santo. Señor, tú sabes que yo quiero, pero no debo, punto, no puedo, me tengo que quitar. Y en eso el poder del Espíritu Santo te embiste. Y entonces puedes salir victorioso. Te dan un privilegio. Mire, le toca que ministrar las ofrendas, ministrar la oración, o le toca danza o alabanza. Ay, pastor, pero es que yo no puedo. Usted sabe que hay gente que así es bien temerosa. No puede agarrar un micrófono porque cree que el micrófono es un calcetín para ahorcarlo. Lo aprieta duramente. Y cuando uno recibe el micrófono chorreado de sudor, le toca que hablar. Y, hermano, siempre da nervios para hablar, pero hay quienes no se atreven. Ay, no, pastor, mire, a mí póngame a hacer cualquier cosa, pero por favor nunca me vaya a pasar al frente a decir nada. ¿Por qué? Si adentro de ti tienes un poder que se llama Espíritu Santo, no va a ser con tus fuerzas. Lo que tú y yo tenemos que hacer es abrir la boca delante del Señor y Él la va a llenar, dice la palabra. Poder. Tal vez quieres tocar un instrumento, es que no puedo. ¿Por qué siempre anteponemos el no puedo, no puedo, no puedo, no puedo? No, el apóstol Pablo le escribía a los de Filipos y le decía, capítulo 4, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay cosas que definitivamente tal vez no van para nosotros, porque no tenemos ese fluir. Por ejemplo, hay quienes quieren cantar, a ley quieren cantar, pero tienen una voz del gallo Claudio, hermano, y de la gallina Priscila. Solo gallos y solo gritar saben. No, mejor busque otra área, porque pobres los hermanos. No, pastor, me está diciendo y no, hombre, pero es que tal vez sirve para otra cosa. Ay, ya toqué la tecla, ¿verdad? Perdón. Sí, pero es que es cierto. Hay gente que dice, no, como es para el Señor, ahí se va. Momento. Lo mejor para papá, lo mejor para Él. Nuestras capacidades delante del Señor. ¿Y si están envueltas de poder? Si están envueltas con unción, eso va a ser algo glorioso. Veamos otra cosa. Isaías capítulo 40, verso 8. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ah, qué belleza. Usted sabe que la palabra de Dios determina nuestro destino. Así sencillamente. ¿Por qué lo determina, pastor? Porque si la obedecemos, nuestro destino va a ser próspero. Nuestra vida va a ser fructífera. Siempre que nos amparemos a la palabra, hermano, nuestra vida va a girar en una bendición. Usted sabe, por ejemplo, que la palabra de Dios tiene autoridad. La palabra de Dios no tiene límites. Usted emite la palabra, lee las escrituras y ella hace lo que tiene que hacer. A veces en el hogar, hermano, bueno, hagamos a un lado los conflictos. Hay un ambiente hostil. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero de repente se despierta en la madrugada y se sienta con escalofrío y con temor, ¿verdad? Y el chucho va de ladrar hacia un solo lugar, ¿verdad? Y usted se recuerda de aquella revelación, los chuchos miran antes que nosotros, dice, ¿verdad? Y dice, Dios mío, pero qué feo está. Nace, no hace nada. Al pastor llama. Bueno, gloria a Dios porque tiene pastor. Pastor, ore por nosotros porque mire, yo creo que la llorona y el sombrerón están metidos aquí. Tú tienes autoridad en tu boca. Tú tienes que crecer. Al día siguiente llama a tu pastor y dice, mire hermano, fíjese que ayer tuve una gran lucha, pero el Señor me dio la victoria por medio de su nombre. Pero si puede ir a orar allá en mi casa, se lo va a agradecer. Pero la palabra tiene poder, no tiene límites. Hermano, ¿y pero y qué diga? Aunque sea, lea la Biblia en voz alta. Sí, la Biblia dice que la fe viene por el oír. La palabra del Señor, hermano, es infalible. Nunca se equivoca. Usted sabe que hay gente que cuestiona, ¿verdad? Y como que trata de hacer un trueque con Dios. Hay gente que hace esto. Señor, mira, si tú me das esto, yo te prometo que voy a hacer lo otro. Pero ¿y por qué juega trueque con Dios? Dice la Biblia,
¿Acaso dice la Biblia, haz trueque y yo te voy a dar? Ayuno. Jacob hizo un trueque con Dios con el diezmo. Pero esa es una clase de diezmo. Usted tiene que crecer y darle a Dios por amor. Ese es otro nivel. Y aún así, Dios como que oye esas oraciones. Porque mire, nunca le ha pasado que usted le dice, Señor, si me das esto, yo te prometo que voy a cumplir con esto. ¿Y Dios se lo da? ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Y han cumplido? Ay, Dios mío. Porque uno ofrece, ¿verdad? Señor, si tú me das este trabajo, yo nunca voy a faltar a la iglesia, Señor. Yo siempre voy a estar ahí colaborando. Y después, pastor, fíjese que horas extras. Y usted sabe que aquí hay que ganar. Porque hay que mandar y hay que vivir. Pero, ¿qué le prometiste a Dios? No fue al pastor. ¿Qué le prometiste a Dios? ¿No le prometiste tu vida? Otra cosa, el poder de la palabra es que la palabra de Dios es inerrante, siempre es limpia, nunca mancha. Ella no. Por eso cuando empiezan los muchachos en esas edades, ¿verdad? Que ya se empiezan a enamorar, que empiezan a volar todos los sopilotes alrededor de las señoritas, ¿verdad? Entonces, dice, mire, entonces el pastor o el papá, lo primero que uno debe preguntarle a su hijo, a su hija es, mira, y ese sopilote, quiero decir, ese muchacho es creyente. Ah, pues sí cree en Dios. No, tú sabes a qué me estoy refiriendo. Es que mire, usted y yo sabemos la modalidad en la que hablamos. Tal vez la gente de afuera no, porque uno le dice a su hijo o su hijito, mira, pero no es del mundo. Usted entiende cuando alguien le dice, cuando usted dice, es del mundo. ¿Qué es del mundo? ¿Ah? Que es inconverso. Vea, pero si nos oye a otra persona que no sabe decir, oye, que está preguntando si es extraterrestre, se va a casar con E.T. o con quién, ¿verdad? Uno sabe el léxico ese. Sin embargo, no nos percatamos del poder que tiene la palabra que dice, no os unáis en yugo desigual. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Belial con Cristo? ¿Qué comunión tiene la injusticia con la justicia? Ninguna. Y aún así lo hacemos. Y decimos, pero mire, pues, le gusta el evangelio. Es más, pastor, fíjese que el muchacho va a venir a la iglesia. ¿Sabe por qué viene? Por ella. Por ella. ¿Cuántos muchachos vienen solo a ver qué pescan? Y mientras están ahí están calladitos, hasta hermano le dicen a uno. Y cuando le dicen, mire, quiere aceptar a Cristo, como que si le estuviera ofreciendo una camisa a alguien, a uno. Tal vez en otra ocasión. ¿Cómo le dicen a uno? Pero vaya. La Biblia de Dios es inerrante, no cambia. ¿Ha visto casos de personas que aceptan y que luego los dos son convertidos? Cientos de casos he visto así. Pero ¿qué riesgo se corre? ¿Cuántos aman a sus hijos y a sus hijitas? ¿Les gustaría que ellos tuvieran un riesgo de esa naturaleza? ¿Cuántos tienen hermanas, madres? ¿Cuántos tienen varones como hijos? Va, usted que tanto que los ha cuidado, les plancha su ropa, su comidita, y de repente se casan con uno que le dice, vení para acá. ¿Usted qué haría, hermana? Ay, Dios, ahí le da el... O a ella se lo hace, no sé qué haría, ¿va? Si mire, pues, hay conflictos entre creyentes. Aquí entre nosotros se lo digo. ¿Cómo no va a haber en yugo desigual? La palabra del Señor es suficiente. Ella enseña, redarguye, corrige, instruye. Tenemos que amar la palabra de Dios. La palabra de Dios es eficaz. Un creyente que no sabe usar su Biblia, ¿en qué planeta vive? ¿Le puedo hacer algunas 10 preguntas de la Biblia? Ahí está el pastor, que conteste el pastor, va a decir.
¿Conoce la Biblia? ¿Sabe dónde están los versículos de salvación? ¿Sabe cuántos libros tiene la Biblia? ¿Sabe el principio de la salvación? ¿Cuál es el segundo camino? Del paso de obediencia, el bautismo de agua, la llenura del Espíritu Santo, los ministerios. Pastor, pero el conocimiento no salva. No, si yo no estoy hablando de salvación, yo estoy hablando de conocimiento. Se necesita conocimiento. Hay hermanas, había una hermana que tenía años, le voy a poner 10 años en la congregación usando velo. Y cada vez que oraba y profetizaba usaba velo, porque es lo que la palabra del Señor enseña en la carta a los Corintios. Y un día se encontró a otros hermanos que ya no estaban en la iglesia, pero ya no usaban velo. Y le encontraron y le dijeron: ¿y tú todavía sigues usando velo? Sí, porque ahí pues el pastor dice. Es que ahí está el problema, el pastor dice, ¿verdad? Si no es que el pastor diga, la Biblia dice. Y entonces ellos le empezaron a hablar y a decir que no era necesario, que para eso era el pelo, que a ver. Y llegó a la iglesia: pastor, de verdad hay que usar velo. Entonces le dice él: mira, hijita, ¿cuántos años tenés de estar conmigo oyendo eso? 10 años. Y en una hora te cambia la cabeza, le dice, los pensamientos. No puede ser. Falta de conocimiento, de veracidad. Hermano, mire, dentro de todas las cosas, después de amar al Señor, bueno, esto es como amar a Dios, pero amar al Señor, amar todo, tenemos que amar la palabra de Dios. O amas la palabra de Dios o no la amas, punto. La Biblia no es para hacer una biblioteca de Biblia. Tiene como 10 versiones, pero ni una ha leído. Ni siquiera la Biblia ilustrada de los niños, ni siquiera esa ha leído. Le dice: a ver, léeme el libro de Génesis, y lo anda buscando a la mitad de la Biblia. No te estoy hablando de salvación, te estoy hablando de un cristiano que ama a Dios. Si amas a Dios, ama su palabra, porque la palabra, ahí encuentras el corazón de Dios, lo que Él quiere para tu vida, para los tuyos. Ahí cuando uno la lee dice: Dios mío, y esto lo hago yo, pero ya no lo voy a hacer, Señor, ya no lo voy a hacer. Y esto también lo hacía, Señor, ya no lo voy a hacer. Y también descubre las promesas que Él tiene para tu vida. Todo el que cree en Cristo anhela sus promesas, anhela ser bendecido. Hay mucha gente que en la ignorancia, le digo ignorante porque es una realidad, dice: no, yo mejor me voy a volver evangélico porque a eso les va bien. Otros mucho más abusivos y mucho más ignorantes dicen: no, yo mejor me voy a volver pastor porque a eso les va bien. Porque no conocen la palabra del Señor y son ignorantes por lo mismo. Aquí no hay ninguno, gracias a Dios, porque usted ama la palabra de Dios. Tenemos que amar la palabra de Dios. Y como no es para todos, en el sentido de que la comprenda. Mire qué impresionante aquella mujer, hermano, que se acercó, la sirofenicia creo que era, no, la del pan de migas. Sí. Llega y le dice al Señor Jesús: Señor, ayúdame, tengo una hija endemoniada, le dice. Y el Señor le contesta: ni siquiera hija, ¿verdad? Le dice: mira, pero el pan es para los hijos. ¿Y cuántos hijos de Dios hay aquí? Y entonces ella le dice: pero aún de las migajas. Y el Señor dice: qué fe la de esta mujer. Dice: ve, y tu hija está sana. Pero las migajas no es para los hijos. Para ti, para mí es el pan genuino de parte de Dios. Ama la palabra, ama la palabra. Dale palmas fuertes al Señor. El apóstol Pablo visitaba iglesias en diferentes lugares de Asia. Venía, hermano, de Filipos, creo que venía, no, de Éfeso. Y dice: voy a pasar con los tesalonicenses. Dice: y estaba con los de Tesalónica. Y dice: pero pasé con los de Berea, quienes cada vez que yo les enseñaba comparaban, dice, lo que yo les decía. Hombres más nobles. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué efecto tiene amar la palabra? Te hace una persona más noble, más sencilla. Hasta le cambia la forma de hablar a uno. Mira, hermano, cuando alguien
Cuando alguien empieza a adoptar la palabra de Dios en su vida, dice que el justo piensa antes de hablar. Medita en su cabeza antes de contestar algo. Usted ha visto la realeza donde hay monarquías todavía en España, ¿verdad, hermano? Cómo sale la princesa, los duques y los príncipes. Ellos no andan revoloteando. Es más, cuando van en el carro, hasta su salud. Y si hay una discusión, no se agarran entre ellos, hermano. Se paran. Vaya a ver los que no son nobles, hermano. Usted ha visto una reina, un rey que, quítate de aquí, patojo mudo. No. Así es la palabra. Nos va haciendo personas diferentes. ¿Cuántos anhelan amar la palabra de Dios? Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Por nada estéis afanosos. Si hay algo que te causa afán, la Biblia dice, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Otra herramienta, otro poder que el Señor nos da es la oración. Bendita oración. La oración es lo que nos une con Dios. ¿Qué hace el cristiano cuando tiene necesidad? Orar, ¿verdad? Orar. Es más, cuando más necesidad tienes, cuando más ora uno. Ahí está llorando, Padre, ten misericordia de mí. Y cuando llega la alegría, ¿qué? La oración debe ser en todo tiempo. Es admirable ver gente, hermano, que sabe quién es Dios en medio de la necesidad. Porque cuando llega la necesidad, lo que tenemos nosotros es la oración. Y orar y clamar al Dios de los cielos. Por eso decía el salmista, decía, invoqué a Jehová en medio de mi angustia, y Él me oyó desde su monte santo. Ay, invoquemos a Jehová. ¿Tienes alguna necesidad, alguna lucha? Invoquemos el nombre de Jehová esta tarde, y el Señor te va a escuchar, y te va a sacar adelante, y te va a dar la victoria, y te va a dar salud. Pero cuando ya la tengamos, sigamos invocando el nombre del Señor. Hay gente, hermano, que cuando ora ya no come, mejor dicho, cuando come ya no ora. Hasta esa buena costumbre ha dejado. Va a orar, hermano, y saber qué pasó. Parece aquel, ¿cómo se llamaba? Que comía galletas en pasas esas. No, pero en español, dígamelo, por favor. Come galletas, sí, es que no le... Sí. Y no ora. Aquí yo les hablé a ustedes, sí, aquí creo que fue, que la cantidad de comida es más baja que la cantidad de humanos. Entonces la élite, lo que gobierna las naciones, tiene que hacer algo para sobrevivir, y es matar gente. Pero no lo puede hacer así en una matanzón. Entonces, ¿qué hace? Contamina la comida. Toda la comida está contaminada, y ahí está el cristiano sin orar. Por eso me acuerdo del Salmo 91, que Él es el que nos libra de la peste destructora. Nunca antes se había visto tantas enfermedades, hermano. Mire, tal vez sí existían, pero no tan a tierna edad. Cuando le decían a uno antes, alguien tiene cáncer, alguien tiene diabetes, alguien tiene cirrosis, eso era para los viejitos, para aquellos que decía uno, este ya va por viernes, ya llegando a sábado. Pero ahora no. Niños que se inyectan insulina. Niños. ¿Por qué? Por la comida. Porque no hay oración. Hay malas juntas. Mire, las paredes en la Biblia representan muchas cosas, divisiones, pero también representan protección.
Porque uno está con pared y allá atrás pueden estar haciendo 1000 cosas, pero esa pared no permite ni que me miren ni que yo vea. Pero esa pared, hermano, puede transmitir como una puerta espiritual cosas negativas también. Vivimos en un mundo más espiritual de lo que usted y yo podemos imaginarnos. Lo que pasa es que vivimos muy naturales. Nos levantamos, comemos, nos bañamos, nos enfermamos, tomamos 1000 pastillas para que se nos quite, una para dormir y otra para despertar, para todo hacemos cosas. Pero hay un mundo en paralelo, un universo paralelo que es espiritual, que lo que quiere es destruir la obra de Dios. ¿No ha visto usted que de repente dice uno, pero mire, aquel ni conoce a Dios y cómo le va de bien, dice? Y yo, dice, no paso de maceta, no, parezco maceta, solo en el corredor paso, dice, ¿verdad? ¿No será que hay alguna influencia espiritual que está limitando bendición? Sí, pastor, entonces ore usted. No, todos juntos vamos a orar. Es como aquellos cuando llega la mamá o el papá, mire, pastor, fíjese que mi hijo cómo molesta, ore por él porque de plano está endemoniado, dice, va. O lo llaman, mire, fíjese que hay un endemoniado aquí, quiero que lo liberen. O llega una hermana, mire, ore por mí para que Dios me libere este mal carácter. Es que, mire hermano, yo sé que lo único que puede hacer eso así es el dedo de Jehová. El dedo de Jehová. ¿Le puedo hacer una pregunta? Pero me contesta, ¿verdad? Porque usted no mucho me quiere, ¿verdad? No me contesta. Por ejemplo, si alguien está estorbado espiritualmente, ¿cómo le gustaría la liberación? Así de aquellas liberaciones que todos están cantando y de repente, hermano, empieza a somatar y se levita y cae, los ojos se le vuelven blancos y se hace como culebra. Hay liberaciones así, yo he visto liberaciones así. O tranquilos. ¿Cómo le gustaría? ¿Verdad? Todos queremos tranquilos. ¿Y sabe cómo es una buena forma? Sentándose a oír la palabra y obedeciéndola. No solo oírla, sino que uno está sentado y dice, Dios mío, me estás hablando, Señor. Me estás hablando, pero voy a cambiar, Señor. Me voy a esforzar, Señor. Cuando tú menos sientes, tal vez en una lágrima, en un bostezo, pero no te vas a dormir, ¿verdad? En sudor, Dios te empieza a liberar porque eres obediente. Pero yo creo, esto no es bíblico. Esto es mío. Yo creo que hay gente que ha sido tan rebelde, tan malagradecida, que tantas veces que Dios le ha hablado, que la única forma de liberarlo es pasando por eso. Porque tan fácil que es sentarse, oír, ya no hay que tomar, llega a la casa y tira todas las botellas. Allá no hay que fumar, va y llega a la casa y todas las cajas de cigarro las tira. No hay que ver pornografía, va a la casa y tira todo ese montón de basura. La obediencia trae bendición. Entonces cuando menos siente, ya está liberado. Bueno, sigamos porque el tiempo avanza. Hablando de la obediencia, 1 de Pedro 1:22, al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, porque tiene que haber vinculación en todo. Habéis purificado vuestras almas. Usted sabe que el problema nuestro, mi problema, pero también su problema es el alma. Es ahí, es el alma, esa parte la que se pone retrechera, la que no le gusta buscar a Dios, la que se vuelve apática a veces, la deshonesta. Pero ¿sabe qué la purifica? La obediencia. Si yo le pregunto a usted, ¿cuántos obedientes hay aquí? ¿Cuántos levantan su mano? ¿Cuántos obedientes hay? Pues, ¿cuántos quisieran ser obedientes? ¿Obedientes a qué? Bueno, primero, ¿a quién? A Dios, sobre todas las cosas, obedecer al Dios de los cielos. Segundo, obedecer a su palabra. Ame la palabra y obedezca la palabra. Tercero,
obedezca a las autoridades. Las autoridades tienen sus divisiones. Una de ellas, según Romanos capítulo 13, es las autoridades del gobierno. Obedezca, pague lo que tenga que pagar, tome chocolate y pague lo que debe. Pague, no evada, pague, sea responsable. ¿Verdad? Segundo, las autoridades biológicas, los padres. Cuando los muchachos están en la casa, están en el hogar, pues ahí están en el techo de los papás, sean obedientes los hijos a los padres, porque esto es bueno y agradable a Dios. Y tercero, obedientes según Hebreos, ¿verdad? Obedientes a vuestros pastores. Por lo menos un par de amenes más, ¿verdad? Es que mire, hermano, a veces es fácil obedecerle al gobierno. Si no obedece al gobierno, ahí quien no obedece. Eso está como cuando alguien va a dar el diezmo, ¿verdad? Siempre la pregunta, pastor, ¿y de qué doy el diezmo? ¿De todo lo que gano? ¿O después de quitar los impuestos que le doy al gobierno? ¿De qué se le da a Dios? De todo, si no es difícil entender la palabra. Lo que pasa es que la acomodamos. Bueno, Señor, mira, yo gano 1,000, pero en el trabajo me quitan $50, entonces me quedan 950, más otros 50 de ahorro, me quedan 900. Entonces, de estos 900 te voy a dar, pero solo voy a pagar la casa. Entonces, ¿por qué cuestionan a Dios? Mucha gente es escasa, dice, es que no tengo para dar. No tiene porque no da, porque el principio bíblico es dar y tenemos. La obediencia, tan difícil que es obedecer. Usted sabe que la obediencia, hermano, pelea contra la propia naturaleza humana, porque dice que el joven, el hombre desde su juventud, hermano, es rebelde y por eso necesita azotes en la espalda, dice. Pero los que tenemos a Cristo, Él nos ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermanos, si los pastores, ahora por misericordia de Dios, Dios nos permite pastorear a nosotros, pero uno no nació pastoreando. Yo hablaba precisamente hoy en la mañana que cuando uno es oveja, uno tiene que ser una buena oveja, pues, un buen servidor, no arriado, hermano. No, que haga, si no, se lo va a chupar la bruja. No, ¿cómo va a ser eso? No, uno debe ser con amor. Y cuando ya uno es líder, ¿verdad? O cuando uno ya es autoridad, no ser abusivo, no ser pesado con las ovejas. Porque a veces el pastor va a meter ovejas por un lado y los líderes sacando las ovejas por otro lado. Y entender que si Dios tiene un llamado para tu vida, el día de mañana, así como fuimos como ovejas, así como fuimos de líderes, esas mismas ovejas nos van a llegar a la iglesia. Entonces ahí ya se nos pone difícil, ¿verdad? Yo me cuestiono, vamos a ver qué tipo de oveja era. Hola, yo era berrinchudo. Ay, clama al Señor. Un amén nada más, pero bueno. La obediencia trae bendición. La bendición de la obediencia es tan poderosa que aún la misma Biblia dice que el mismo Señor Jesús aprendió obediencia en medio del sufrimiento. Porque habrán cosas que no nos cuesta obedecer. No nos gusta. Sobre todo si traemos una costumbre de no hacer nada. ¿Usted sabe que hay gente que no hacía nada? Tal vez era hijo de papi y de mami. Y todo, y tenía una mujer, una muchacha que le atendiera para darle de comer, otra para bañarlo, otro para llevarlo al colegio. Y cuando llega a la iglesia, le dicen, tú vas a estar aquí, va, lo vamos a llamar en la oficialidad. Este año, servidor fulano, va, yo pues Gustavo Sanchinel, de servidor. Pero yo era el pirruris, va. No me gusta hacer nada, ¿verdad? Y entonces el encargado, resulta que el encargado, el que me cubre, mide 1.20, no sabe ni hablar, pero él es mi encargado, él es mi autoridad. Y me dice, bueno, le toca que cargar. Yo no cargo eso. Shit, hermano, ahí empieza Dios a pulirlo a uno, mira, hermano. Pero si tuviéramos la obediencia aquí, eso sería mucho más fácil para muchos. Cuando nos digan, mire, eso va para allá. ¿Para dónde? Para allá. Para allá, pues, vaya. Aquí está bien. No, mejor para allá. Vaya, la agarro, voy para allá. ¿Sabe qué? Mejor sí, vaya que se venga para acá, pues.
Entonces los que no tienen eso van a estar, te están agarrando. No, no. O tal vez sí, pero el ojo divino bendice ese corazón. Porque eso es lo que tú y yo debemos anhelar, la bendición de papá. Poder de la obediencia. Primera de Samuel 2:7, Jehová es uno que empobrece y que enriquece, que abate, también que ensalza, uno que levanta del polvo al humilde, del pozo de cenizas alza a un pobre, para hacer que se sienten con nobles. Vea qué impresionante el poder de Dios. Y un trono de gloria les da como posesión, porque a Jehová pertenecen los apoyos de la tierra, y sobre ellos coloca la tierra productiva. Otro poder que nos da es la humildad. ¿Cómo medimos la humildad? Bueno, si se viste con harapos y no se baña, es humilde. No, ese es chuco. Y a veces confundimos ese punto. Usted puede estar con el vestido más caro, con el carro más caro, con la casa más cara, pero humilde. La humildad tiene que ver con la mente. ¿Qué pensamos de nosotros mismos? Hay gente que no tiene nada, y piensa un montón de sí mismo. Pero cuando hay un corazón humilde, al humilde Dios lo bendice. Mire, usted sabe que un humilde cabe en un cuadro, en un cuadrito pequeño, ahí cabe un humilde. Pero un creído, hermano, un orgulloso no cabe en un estadio solo. La humildad te abre puertas. La humildad te permite, hermano, ser bendecido, ser levantado. Quiero preguntar, ¿cuántos quieren ser levantados por Dios? ¿Va? Hay que ser humilde. Si tomamos ese versículo en función del arrebatamiento, a los humildes son a los que Dios levanta. Es un poder. Pero oiga este último, Hechos 2:46, perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Cuántos sí? ¿Cada cuánto iban al templo? Según este versículo, cada día, todos los días, unánimes en el templo. Se imagina qué iglesia, hermano, qué poder. Unánimes, partían pan, comían, a eso sí les gusta mucho, comamos, hermano, no, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dentro de las capacidades que Dios da, es la perseverancia. Yo realmente me siento bendecido, me alegra, me llena de mucho gozo el ver algunas caras que ya después de no sé cuántos años, 6 años creo que tenía de no venir, los veo. Eso significa que hay perseverancia. Y la perseverancia Dios la bendice. Es una manera en la que uno, hermano, va desarrollándose en su vida espiritual. A veces estamos hasta arriba, ¿verdad? Súper espirituales, casi esperando ser levantados por Dios. Y otras veces estamos en el suelo, hermano. Pero hay que perseverar. Pastor, cuando tenga ganas voy a la iglesia. No, si a la iglesia no se viene porque tengan ganas, a la iglesia se viene porque ahora somos nacidos de nuevo. Necesitamos ser expuestos a la presencia de Dios. Necesitamos que nuestro espíritu beba del agua, de la palabra, de la alabanza. Necesitamos la comunión entre los hermanos para que cuando cante uno, canta el otro, descienda la presencia del Señor y salgamos fortalecidos. Lo necesitamos. No es por gusto, no es por, yo siento, hoy sí siento. Deja de sentir, movámonos por el poder del Espíritu Santo, con convicciones. ¿Se imagina usted que usted le diga a su hijo todas las mañanas, mi hijo, ¿querés ir a estudiar? ¿Usted qué cree que le diría a su hijo? Al marido, hermano, mi hijo, ¿querés ir a trabajar? No. Bueno, al menos que estén peleando, ni siquiera le dice, ya se fue. Hay que hacer fuerza. Es que hoy no tengo ganas. ¿Cómo que no tienes ganas? ¿No la salvación que te dieron fue grande? ¿Te acuerdas cuando tenías aquella gran angustia y clamaste y Dios te ayudó? ¿No te acuerdas? Sí, va, arriba pues, vamos de arriba. Hermano, la perseverancia. Ver gente que lleva años y años en el evangelio y se mantiene, dice, eso porque nunca les pasa nada. Ay, hermano.
Lo que pasa que es gente que ha aprendido a vivir confiando en Dios y no quejándose por todos lados, sino que ha aprendido a confiar en Dios y se mantiene. Y si llora, llora en la casa, llora detrás, y de ahí sigue. Aquí estoy. Ala, no tiene penas. No venimos a hablar de penas, venimos a hablar del poder de Dios. Perseverancia, pueblo, sé un pueblo perseverante. Ama al Señor, ama la palabra, ama y respeta a tus pastores, ámense entre ustedes mismos y van a darse cuenta cómo van a ser catapultados a otra forma de vida. Yo les digo, hay algo especial en esta casa. Tienen una alabanza preciosa, tienen pastores preciosos, los niños los atienden. ¿Qué más quiere uno? ¿Qué más puede pedir uno? Pero en las iglesias no solamente viene uno a pedir, uno tiene que aprender a dar. ¿Y dar qué? Dar crecimiento. Verá que cuando uno es pastor, uno se llena de tanta alegría cuando oye que alguien que no hablaba en lenguas empieza a hablar en lenguas, hermano. Allá en Guatemala llegan, unos así, llegó uno así, hermano, todo tatuado de aquí así. Pero mira un hombrón así, hermano, que hasta cuando llegó yo dije yo, hermanos, echen el ojo, les dije yo, ¿verdad? ¿Sí? Serio, hermano. Pero así, caro. Siguió llegando, de repente empezó a aplaudir. De repente levantó su mano, hermanos. De repente así. De repente llorando. Hermano, hombre. Ese es el poder de Dios. En un lugar donde hay mucha crisis. Ustedes están en un lugar bendecido. A veces como que es necesaria la crisis para que nos doblemos. Yo sé lo que usted me va a contestar. Si yo a usted le digo, ¿cuántos quieren crisis para despertar? Reprendo, rechazo, me diría cualquiera, ¿verdad? ¿Por qué no mejora las buenas? Aquellos que no necesitan un jalón, sino que siempre están. Señor, aquí está mi vida, Señor. Señor, hoy es día de culto. Tú tienes que saber qué días son los cultos y no comprometerte a nada. Ese día es para el Señor. Aunque no me digan amén, yo de todos modos ya me voy. Pero usted sabe que la gente que se empieza a enfriar, empieza a agarrar los días de cultos para hacer cualquier otra cosa. Falte un culto, pero no es consejo, ¿verdad? 2 veces, 3 veces, ya la cuarta ya se acostumbra, ya está en una novela, mira esa hora. Ocupó su tiempo. Pero cuando se hace un hábito, se adopta el hábito de agradecimiento. Aunque te diga, mire, te invito a comer, ¿qué te gusta? Lo que le guste, va, tal día, a tal hora. No, hay culto. Vos solo iglesia, sos un fanático. A mí, pero cuando venga la tribulación no va a estar con vos, dígale usted. Prioridades quiere la vida. Cuando uno toma la primer prioridad, que es Dios, servirle, la vida te florece. Yo sé lo que te digo, la vida te florece. Aunque se involucre muchas cosas duras, pero el Dios que me llamó a mí, seguramente es el Dios que te llamó a ti. O sea, es el mismo Dios. Entonces yo te puedo decir que ese Dios no se queda con nada. Él no le debe nada a nadie. La gente que dice, ay, sí, mire, pastor, yo pinté la iglesia y me fui, que descarado. Tranquilos, ya Dios te lo pagó. ¿Cuándo? Dice, si no te dio gripe la vez pasada que estabas todo tosiquiento, le digo, no te moriste. Dios no le debe nada a nadie, hermano. O sea, si tú haces algo y nadie te dice gracias, no le pongas atención a eso. Dios te lo va a pagar. Dios ya te lo pagó. Así que yo quisiera orar por ustedes esta tarde y quisiera ministrar. Y quisiera, ya le hablé a su pastor, ¿verdad? Para ver si Isaac, ¿puedes tocar conmigo? Quisiera hacer una oración
Pero no una oración común, no una oración que tú solo, Padre, amén, recibo y que le vaya bien, pastor. No. Una oración, más que la haga yo, que tú la hagas de lo profundo de tu corazón, con convicción de lo que estás pidiendo y de lo que tú quieras. Tú tienes que sincerarte con Dios. Mira, a veces estamos mal. Y aún así, sabiendo que delante de los ojos de Jehová no hay nada oculto, nos enmascaramos de una falsa cristiandad. Y decimos somos cristianos, pero no vivimos como cristianos. Vivimos como queremos, menos como la palabra de Dios nos enseña que debemos vivir. ¿En qué se beneficia un pastor? En que las ovejas vivan como buenos creyentes. En nada. Si al final uno de pastor tiene que honrar a Dios y vivir como tal. El único beneficiado eres tú. Tu propia vida se va a empezar a beneficiar. Y entonces todo lo que habías anhelado alcanzar en la vida espiritual y muy posible en la vida material, Dios te va a empezar a abrir los espacios. Te voy a dar un secreto, una revelación de última hora. Todos vamos a envejecernos. Y qué triste sería haber pasado tantos años a la luz de un púlpito y no haber crecido en la vida espiritual. Seguir siendo un niño o una niña espiritual que vio crecer a otros que llegaron de último a la iglesia y ahora predicadores o pastores, directores de alabanza. Qué triste sería. ¿No crees que es un buen tiempo para que hagamos conciencia de eso? Y le digamos juntos al Señor: Señor, yo quiero ser levantado. Bueno, ¿cuántos quisieran que el Señor los levantara en algo espiritual? Yo lo anhelo también en mi vida. Porque al igual que su pastor, mi hermano, no hemos terminado esta carrera. Fuimos creciendo y pasando por muchos escenarios sirviendo al Señor. Y ahora por su misericordia estamos pastoreando, pero no es lo último. El Señor tendrá más, pero tenemos que seguir perseverando. Pero qué lindo sería que sus pastores, ¿verdad? Que el Señor venga, el arrebatamiento, y venga, bueno, buen siervo fiel. Has sido fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Y entonces viene el arrebatamiento y uno, como pastor, después de pensar en la familia, piensa en las ovejas. Señor, y los de Centro Cristiano Internacional, Evanston, Chicago, ¿dónde está? Ahí viene uno. Sí, ahí viene la hermanita. ¿Y la hermana? Su mujer, sus hijos. Hermano, lo que yo te estoy diciendo es una verdad, que cuando la dimensionamos en lo espiritual nos damos cuenta, hermanos, que cuando venga el Señor muy pocos van a dar la talla. Se complica, porque la Biblia dice que cuando fueron levantados aquellos que participaron en los primeros 3 años de la tribulación, fue levantado un número que no los podían contar. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo me quiero ir en la primera parte. ¿O usted quiere? Don Anticristo, mucho reprendemos, ¿verdad? Porque los que se queden van a sufrir. Pero los que nos vayamos, vamos a prorrumpir con gritos de alegría y de alabanza, porque hemos vuelto a la morada de donde salimos. Ponte de pie, por favor, y vamos a hacer una oración especial. Este sería más o menos como el resumen: me levanta la salvación, la llenura del Espíritu,
Conocer y amar la palabra, la oración, la obediencia, la perseverancia. Me hizo falta una, pero porque por gracia sois salvos. Es decir, que tú y yo estamos aquí por la gracia del Señor, por medio de la fe. Y esta fe no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que el Señor ya preparó para ti y para mí un camino de obras buenas. Lo que nos toca a nosotros es encajar en ese camino. A lo mejor nos ha costado a algunos la vida espiritual, la vida cristiana, porque no hemos encajado en las obras del Señor, en lo que Él preparó. Con tus ojos cerrados, levanta tu voz al Señor. Levanta tu voz en oración y dile: Señor, yo quiero ser levantado para la gloria y la honra de tu nombre. No quiero pasar desapercibidas las noticias espirituales, sino por el contrario, yo deseo, Señor, ser parte de la bendición que tú tienes para nosotros. Yo quisiera hacer una invitación. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, habitar en unidad. La 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 la.